La batalla de los 5 ejércitos. El final de una trilogía que no debía existir como producción de 3 largometrajes. Lanzada en diciembre de 2014, las apuestas estaban muy altas para Peter Jackson y su equipo de producción al ser la 6ª y última entrega de la saga cinematográfica de la Tierra Media con el neozelandés en el cargo. Cabe destacar que El Señor de los Anillos es mi trilogía favorita de todos los tiempos, pero no podría haberla descubierto ni verme tan inmerso y encantado con el universo de Tolkien sin haber visto antes la primera cinta del Hobbit, estrenada en época decembrina de 2012. A raíz de eso, mi amor por esta franquicia se incrementó a niveles nunca imaginados, por lo que las 2 navidades posteriores fueron mágicas y emocionantes y a día de hoy muy nostálgicas. Sin embargo, al ser El Hobbit un libro muy pequeño y de tonalidad ligera e infantil, la decisión de inflar el globo a más no poder trajo más problemas que beneficios para los realizadores. El dragón Smaug ha despertado y desatará su furia en contra de los pobladores de la Ciudad del Lago, anteriormente conocida como Esgaroth, una gran ciudad de hombres. Este fue el final de la película anterior, La Desolación de Smaug, de la cual ya hice un video por su 10º aniversario en diciembre del pasado 2023. Por tanto, ¿qué sigue para nuestros personajes? La misión principal ha concluido aparentemente. Se llegó a la montaña solitaria. Para mala fortuna de los 13 enanos y el propio Hobbit, Smaug sigue con vida y está más furioso que nunca. Ahí arranca esta tercera cinta que es por sí misma una película de guerra, tanto en la narrativa como en su propia realización. En lo que a mí respecta es bastante disfrutable, sobre todo la versión extendida. De todos modos, mi favorita de la trilogía continúa siendo La Desolación de Smaug, con todo y sus invenciones múltiples incluidas. Sean pues bienvenidos a este documental de aniversario por los primeros 10 años de la película más problemática de la saga de la Tierra Media, la batalla de los 5 ejércitos de Peter Jackson. We have but one question before us. How shall this day end? La novela publicada por J.R.R. Tolkien el 21 de septiembre de 1937 iba a ser adaptada originalmente en 2 películas por parte de Warner Bros. Pictures y Metro-Goldwyn-Mayer, con la dirección de Guillermo del Toro, quien aceptó el proyecto precuela de la trilogía del Anillo en 2008. Sin embargo, el mexicano se bajó del timón por problemas de agenda en mayo de 2010, por lo que Peter Jackson, que no tenía la más mínima intención de dirigir El Hobbit, sacó el barco a flote de la manera que pudo. Guillermo del Toro tiene los créditos de guionista en las 3 películas y un poco de su estilo visual y conceptual en Un viaje inesperado. Los procesos de realización, preproducción, rodaje y postproducción fueron más cortos y limitados de lo que vivió Peter Jackson con El Señor de los Anillos. Esto le provocó severos problemas a su salud, al tener una úlcera de estómago al poco tiempo de haber iniciado el viaje, lo cual lo mantuvo fuera por un total de 6 semanas. La preproducción de El Hobbit arrancó en septiembre de 2010, posterior a la salida de Guillermo del Toro de la dirección y la urgente necesidad de iniciar todo desde cero. Las jornadas de trabajo de Jackson eran de 21 horas diarias, con las 3 restantes para un breve descanso e iniciar de nuevo
al día siguiente. Film 3, I'm actually enjoying the process of film 3 more than anything. I think it's the best of the three. The tone of this fight is, fighting to the last man. It's not victory. I was getting my mojo as a director because we were shooting them in order. So I'm proud of a lot of the things I was doing as a director. En julio de 2012, pocos meses antes del estreno de Un viaje inesperado, se hizo oficial que El Hobbit no sería adaptada en 2 películas, sino en 3, convirtiéndose así en una trilogía. El nombre de la película final era There and Back Again, historia de una ida y una vuelta, pero con el entendido de que el producto era completamente bélico, en abril de 2014 se cambió a La batalla de los 5 ejércitos. We were originally doing 2 Hobbit movies, An Unexpected Journey, and part 2 was There and Back Again. But when it became 3 movies, the nature of the content of the movie had changed. The sort of the tone and the feeling of that last movie was different. This was a war film. And is one of the reasons why we did break that little children's book into 3 pieces. The end chapters are very different tonally. They turn, they change, they take on a darker nature. Where we were going to break the second film and the third film. And I think it was fitting and appropriate that shift in tone was contained within this film. I mean, the third movie is essentially about a battle. Para un libro de 310 páginas en su edición de bolsillo era innecesario hacer 3 largometrajes, pertinentemente por el grosor del contenido de la novela. Si nos ponemos más estrictos, la primera película abarca los 6 capítulos iniciales hasta la página 120 de la mencionada edición. Por su parte, desde el encuentro con Beorn hasta toparse cara a cara con Smaug, Tolkien se toma 128 páginas en los capítulos 7 al 13, acorde a la segunda película. Fuego y Agua, 14º capítulo del libro, arranca en la página 252, mientras que la novela concluye en la 310. En resumen, la película final de la Tierra Media de Peter Jackson toma como referencia 58 páginas, sumadas a las respectivas invenciones creadas para la cinta. Para mayor problema, el conflicto bélico no tiene tanto bagaje narrativo en el libro como uno podría pensar. De las 300 páginas del libro, la batalla de los 5 ejércitos aparece hasta la página 280, en el capítulo 17, titulado Las nubes estallan, 30 páginas antes de que el libro acabe. Y ni siquiera arranca ahí, es tan solo el preludio. El inicio del evento bélico da su pistoletazo de salida en la página 286. Tolkien is fairly vague on some level with the battle because a lot of it's told in retrospect. Bilbo is knocked unconscious, he wakes up and the battle's finished and somebody says, "Oh, it's a shame you missed the battle, let's explain to you what happened." The battle's, it's only about 5 pages long. There's only one chapter that really covers off the whole battle. So began a battle that none had expected, and it was called the Battle of 5 Armies, and it was very terrible. Pongámonos en la cabeza de Peter Jackson por un minuto. 3 líneas de descripción para una película de 2 horas y media, más 30 minutos en extendida. ¿Qué habrá que hacer? Habrá que recurrir a la improvisación. When you're going onto a set, very complicated, and you're winging it. You've got nothing to go on, no storyboards, no previs. You've got these massively complicated scenes and you're just making it up there and then on the spot. If I was a director that hadn't had that 25 years of experience doing this in the past, it would have just been almost impossible. Al no existir un guión sólido para el momento de dividir la historia en 3 partes, en mayo de 2012, se empezaron a grabar de la nada secuencias de la batalla con la segunda unidad a cargo de Andy Serkis. El plan original era grabar por un par de meses en 2012, pero se pospuso todo un año, hasta no tener algo fijo con lo cual basarse para el conflicto principal de la película y las implicaciones en el desarrollo de la historia. Nothing had been formulated at all. So we were sort of waving around in the wind, really. Simply because I didn't know what the hell I was doing. We've just finished the Battle of the 5 Armies in 2 days. No, I'm only joking. Of course we haven't, because we have just started it. The Battle of the 5 Armies is going to take months. I will show you revenge. La batalla de los 5 ejércitos no tiene flashback en el arranque de la película. Iniciar directo con el absoluto pánico y caos en la ciudad del lago
ante la inminente llegada del dragón fue inteligente para atraer a la audiencia, pero por otra parte, una decisión arriesgada ante el final de la cinta anterior. Para muchos, la desolación de Smaug de 2013 debía terminar con el asedio del dragón en la ciudad y su posteriormente para que la tercera fuera única y exclusivamente referente a la extensa batalla. Sin embargo, Peter Jackson y su equipo trasladaron la masiva destrucción de fuego para la conclusión de la trilogía, con 10 frenéticos minutos de incesante furia. El rodaje de esta caótica apertura ocurrió entre agosto de 2011 y abril de 2012. En específico, el 15 de agosto de 2011, en el día 59 de grabaciones perteneciente al segundo bloque de filmación, Luke Evans, actor que interpreta a Bardo el arquero, se puso por primera vez el abrigo del máximo héroe del mundo de los hombres. First scene, block 2. My first day on set was on the rooftops of Lake Town. Welcome to New Zealand. Throw this harness on. We've got a team of stunt guys over there. They're going to make you fly. En palabras del actor, fueron 15 horas de grabación tan solo el primer día, con interminables secuencias en la cima de los incendiados tejados de la ciudad del lago. En este inicio de película, Bardo intenta acabar por todos los medios con el dragón usando su arsenal de arquero, mientras Smaug arrasa con la ciudad y sus habitantes. La leyenda cuenta que Smaug lidió con Girion, señor del valle, antepasado de Bardo, y una flecha negra de grandes proporciones, ocasionando que cayera una de sus escamas, con lo cual la bestia alada tiene una debilidad y un punto ciego. La flecha realizada para la película tuvo una longitud de 6 pies y medio, es decir, 1,98 centímetros. El resultado, una apertura más que adecuada para establecer el sombrío tono de la cinta, que adoptaría tintes mucho más violentos y bélicos. The third movie opens with the destruction of Lake Town and, culminating in the death of Smaug. That's connected with the previous film. The advantage of that for the third movie is that we get to start the third movie with like a James Bond type pre-credit sequence, 7 or 8 minutes of just sheer mayhem and action. Thorin, you've won the mountain. Is that not enough? Is this treasure truly worth more than your honor? Am I not the king? You're not making a very splendid figure as king under the mountain, are you? Thorin, son of Thren. Después de la muerte de Smaug, los enanos de Erebor se disponen a buscar la piedra del arca a diestra y siniestra. Su líder, Thorin Escudo de Roble, está cegado de poder, al igual que su abuelo Thror, por el mal de dragón que mora en cada rincón del oro en la montaña. La piedra del arca, la joya del rey, fue encontrada por el hobbit saqueador sin que el resto supiera nada. En la novela, en el capítulo 16 titulado Un ladrón en la noche, Bilbo entrega la piedra del arca al rey elfo, Thranduil y a Bardo, con la esperanza de negociar, limar asperezas con los enanos, principalmente con Thorin, y así evitar una escalada en el conflicto. Tolkien describe la piedra del arca, el corazón de la montaña, como un brillo de plata al resplandor del fuego, como el agua al sol, como la nieve bajo las estrellas, como la lluvia sobre la luna y más valiosa que un río de oro. Para lograr recrear la enorme cantidad de riquezas de Erebor, se necesitaron 40.000 monedas creadas a mano para esparcirlas por el set de filmación y duplicarlas con efectos visuales en simulación, para un total de 1.000 millones de monedas de oro en el Salón del Tesoro. Entre mayo y junio de 2012, al final del tercer bloque de filmación, se rodaron las escenas del Gran Salón respectivas a la tercera película, alusivas a la caída de Thorin hacia la locura y su recomposición previo a la gran salida al campo de batalla. En los ensayos del arrebato de cólera de un enloquecido monarca, recurrir a Tolkien siempre es de utilidad. Ian McKellen, actor que interpreta a Gandalf el Gris, sugirió el cambio de una de las escenas más importantes de la película, con líneas breves que vayan acorde a lo que Tolkien escribió.
Thorin's got Bilbo over there nice, so if you don't like my burger, then return him to me. It looks like it's an invitation. Sorry. Right. I think perhaps there might be another. One little contribution that I made beyond acting was to keep reminding people that the essential writer was no longer with us, but he had left his wishes in these books that he'd written. Oh, you got the book? Oh, no. Never too late for the book. Never too late for the book. Now, of course, the screenplay writers follow Tolkien's intention very closely indeed. So it didn't seem disruptive, I didn't think, for me to sometimes pull the book out of my costume and say, do you know what it says here? Could we reinstate this line? Ian must go home and just read the book all night long, which is good, and it actually has benefited us enormously. If you don't like my burglar, please don't damage him. Is it in the book? Okay. If you don't like my burglar, then please don't damage him. Return him to me. En el set del Interior de la Montaña Solitaria, Peter Jackson pasó momentos de incertidumbre al no tener idea de qué hacer para que la historia fluyera, por lo que su cabeza estaba constantemente ocupada al ayudar al equipo de filmación a mover, quitar, poner y recolocar las piezas en el sitio que corresponde en los sets de rodaje. Sin nada con qué apoyarse visualmente, Peter Jackson vivía una completa tortura. I spent so much of The Hobbit feeling like I was not on top of it, with the fact that I hadn't much prep and I was making it up as I went along. And even from a script point of view, Philippa and Fran and I hadn't really got the entire scripts written all the way through to our satisfaction. So that was a very high pressure situation. When you're in the momentum of a film, you know, day after day you're shooting, week after week you're shooting, what you're lacking is time to think. I don't even have time to think for half an hour if I'm on the set directing, because in that half an hour I've got 30 people coming up to me asking me questions, so I can help everyone else, but I can't help me. I don't get the time I need to think. Por otra parte, la reconversión de Thorin a la cordura se ejemplificó en el oro sólido de la Galería de los Reyes. Este sitio fue usado al final de la segunda película para intentar ahogar al dragón en oro recién fundido. Para lograr el efecto deseado, se grabó al intérprete de Thorin Escudo de Roble, Richard Armitage, en rampas que hicieran alusión a que con el peso de la culpa, la maldad y codicia de su personaje desaparecieran por completo. Towards the end of the shoot, when we did the scene where Thorin is swallowed by the gold, it was very much an organic process. It was a little bit abstract. I remember reading the stage direction, and it was just a single line that said, Thorin sees his reflection in a plate and the dragon looks back at him. He realizes what he's become. That was it. Kept thinking, how am I going to shoot that? How am I going to shoot that? It looked okay on the page, but how do you actually do that? In the space of, you know, a minute and a half, however long the scene is, he has to go through a very intensive rehab and come out of it sane again. And I should also say he's all by himself too. He's not actually on a therapist's couch. He's just alone, and he's got to have this solo rehab in the space of a very short time. You're seeing the truth of who you are. Let's just see now. Take your time. It's a hard thing to dramatise, and the only way to really do it, I think, is to get inside his head and to actually make it very surreal. We tied some ropes around my feet, and they built like a catwalk with a slope. The idea was that he was going to just be walking through gold coins and slowly get deeper, and he was going to be sinking into it. And then as I got to this ramp, I was genuinely trying to get to the top of the ramp and couldn't. Esta escena terminó de editarse el 4 de octubre de 2014, un mes antes de la entrega final del largometraje y 2 meses antes del lanzamiento a los cines, por lo cual era más que evidente que el tiempo jugaba en contra. La colina de la hechicería fue el sitio de la expulsión del nigromante, un mal ancestral que reside en la fortaleza. En la segunda película, Gandalf descubre que Sauron es la fuerza maligna, con ejércitos a su disposición, y que Azog el profanador, el orco pálido, es el comandante de las legiones de orcos que preparan su mortal ataque
a la montaña solitaria. Al ser capturado, el Concilio Blanco se reúne para rescatar al Mago Gris, con la Dama Galadriel al frente, Elrond de Rivendell y Saruman el Blanco. En este desolador y oscuro paraje se lleva a cabo un combate entre el Concilio y los 9 servidores del Señor Oscuro, los Nazgûl. En la novela original, estos acontecimientos no aparecen. Sin embargo, en los apéndices de El Señor de los Anillos, la expulsión de Sauron y la presencia del Concilio Blanco son de vital importancia, coincidente con la época en la que la compañía de Thorin reclamaba el reino de Erebor. Los apéndices pueden definirse como una recapitulación de eventos importantes en la historia de la Tierra Media, desde la primera hasta la tercera edad. Dol Guldur, there was a danger on that set. I mean, it was full of violence and horrible, and there was underground passageways overgrown with hanging skeletons. Gandalf in The Hobbit is pretty central to the story, but he's not there all the time. He sets up the journey that the dwarves and the Hobbit go on, and then he's often away doing other business, and quite what that is not revealed in the novel. So Peter's promise was that we would, in the films, get to see what Gandalf was up to when he wasn't on the journey. La Dama Blanca de Lórien destierra a Sauron al este de la Tierra Media y en la Guerra del Anillo, más de 60 años después, la colina de Dol Guldur es utilizada como punto estratégico para las fuerzas de Sauron, atacando Lórien y el Reino del Bosque. Al caer el Señor Oscuro junto con el Anillo Único, este sitio, que perfectamente podría ser descrito como el cáncer de la Tierra Media, es destruido por Galadriel. Por su parte, Celeborn y Thranduil limpian sus regiones de la malicia y peste de Mordor, y el Bosque Negro se puede rebautizar al fin como el Bosque de las Hojas Verdes, Erin las Galen. Para llevar esta misión de rescate a la pantalla grande en la Batalla de los 5 Ejércitos, era necesaria la presencia de Cate Blanchett, Ian McKellen, Hugo Weaving y Christopher Lee para una épica reunión de los personajes en el cine. El rodaje principal en el set de las ruinas de esta embrujada colina se llevó a cabo en mayo de 2011. The last sort of energy goes, and then it goes a flash of light, and suddenly we've got the white Galadriel again just standing there, kind of about to go, and you would rush forward and catch her. Peter referred to sort of the eventual look as the drowned Galadriel, so it's almost like she was an underwater spirit. You are nameless, faceless, formless. Christopher Lee no viajó a Nueva Zelanda, pero en la magia del cine todo es posible. El actor, de entonces 90 años, rodó en julio de 2011 en Londres, en los estudios Pinewood con una pantalla verde al fondo, para poder realizar sus tomas cercanas de reacción y los diálogos pertinentes para que en postproducción se incorporara su material al metraje final. Christopher is 92, 93, I think. He was certainly 90 when we were shooting. It was going to be way too big a ask to put him on a plane to fly him all the way back to New Zealand. So what we did several months later is we shot Christopher largely against green screen in London and Pinewood. I said, well, that's fantastic. That's absolutely wonderful. He's Saruman the White, the noble, the decent. He's fighting on the side of the angels. Are you in need of assistance, my lady? Tremendous. I've never seen anything like it. If people ask me if I did it all, I should say, of course. Easy. I had to be quite honest and say, I did not. My age, that might be a little difficult. La inclusión de Benedict Cumberbatch en las películas fue con un resultado de maestría vocal en la interpretación. En la segunda cinta puso voz a la criatura de fuego en el último tercio de la cinta, mientras que en el final de la trilogía, aparte del dragón Smaug, fue el responsable de dar voz a la maldad absoluta que cierne Dol Guldur, al mismísimo Sauron. Cumberbatch, actualmente conocido en la cultura popular por su papel de Doctor Strange en el universo de Marvel, estuvo varios días con un traje de captura de movimiento para poder enunciar los diálogos en lengua negra, adecuados para el espectral y maligno ser al que interpretaba.
With Benedict, one of the things that struck us immediately was his ability vocally was extraordinary. And very early on, we made the decision he would only ever speak in black speech, which is the language of Mordor. There is something very guttural, visceral, really ugly about it. And Tolkien really knew what he was doing when he was writing that stuff, because it's a language of struggle. It's very gritty, and then there are these wonderfully poetic moments as well, where it's like breath. And his voice comes from the abyss. It's barely there. It's disembodied, and yet it has to be powerful and chilling and evil. La secuencia de la colina de la hechicería es la más cercana a la oscuridad presente en El Señor de los Anillos, y los realizadores tenían toda la intención de acercar al público, aunque fuera un poco, a esa lúgubre y dantesca visión del mundo que había en la Tierra Media durante la Guerra del Anillo. At the end of it, when they've got rid of the Ringwraiths, the last thing I say, leave Sauron to me. And he means it. Los sobrevivientes de la destrucción del dragón se trasladaron a la búsqueda de un refugio, por lo que el destino sería antiguamente la conocida Ciudad del Valle, ahora la desolación de Smaug. Esta ciudad era la socia comercial más cercana de Erebor, al estar a una muy corta distancia. Posterior a la llegada del dragón a la montaña solitaria, el color y la alegría de ese espacio se desvanecieron en el tiempo, quedando únicamente sus ruinas y los recuerdos de lo que una vez fue en épocas mejores. Dale was nice when it was beautiful. It looked very, very pretty. But I kind of preferred it when we trashed it, I have to say. That was the Dale I preferred, the creepy kind of spooky one. I think the set finishers and, well, everyone involved really has just done a fantastic job on this set. El rodaje ocurrió a mediados de 2013 en exteriores, en específico en el Monte Crawford de Wellington, Nueva Zelanda. Después del cierre de la fotografía principal, tocaba turno a la batalla de la Ciudad del Valle, que contó con un total de 130 especialistas en escenas de riesgo y acrobacias, estableciendo un récord para un producto de ese país. En la narrativa de la película, previo a la masacre, Bardo y la gente del lago se reubicaron en esta localización con la esperanza de obtener algún beneficio o apoyo por parte de los enanos de Erebor. Para su sorpresa, la ayuda llegó de los elfos silvanos del bosque, que iban preparados para un combate contra los enanos en caso de existir actitudes hostiles. Ambos grupos buscan una parte de las riquezas del reino. Al estar Thorin Escudo de Roble fuera de sus cabales y facultades mentales, tanto elfos como hombres se ven forzados a unirse en contra de los habitantes de la montaña. Las secuencias realizadas fueron combates entre hombres y elfos en contra de los orcos, en un panorama completamente distinto. No era una batalla a campo abierto, era un ambiente claustrofóbico y reñido por embestidas cuerpo a cuerpo con desorden y caos, sin la necesidad de efectos especiales. Todo el set estaba rodeado de actores maquillados y vestidos acorde a sus razas y con sus respectivas prótesis y daños de batalla en el rostro. De igual manera, la gran mayoría de los extras de la Ciudad del Lago eran personas de 70 y 80 años, para que tuvieran su breve momento en la pantalla, una pequeña porción de la gran batalla por la que la cinta lleva su nombre. It was a lot easier to deal with because we had humans, we had orcs and elves. So scale-wise, everything was on par, which meant that we could do a lot of the action live at Dale.
La realización del conflicto principal fue un arduo y tortuoso proceso para Peter Jackson y su equipo. La decisión de posponer las grabaciones de la batalla por un año permitieron al director y su gente una planificación más amplia, si se toma en cuenta el poco tiempo que se tuvo para que las películas funcionaran de manera más adecuada. Por lo tanto, era más que urgente una gran cantidad de reuniones con diseñadores gráficos y el departamento de efectos visuales para crear algo literalmente de la nada, con base en las descripciones breves de Tolkien en el libro, y el poder así abarcar una historia superior a las 2 horas y media de duración. 10.000 elfos silvanos, 7.000 enanos, 3.000 hombres del lago, 10 águilas, 2 magos, un hobbit y un Beornidas en contra de 30.000 orcos de Dol Guldur y 10.000 orcos de Gundabad eran una tarea titánica, por lo que establecer la geografía era vital para Peter Jackson. Saber quién era quién y en qué sitio peleaban, para no confundir a los espectadores y dar más credibilidad sobre una planificación ordenada, sin que la batalla fuera tediosa para el público. Battle of the Five Armies I looked at really divided into 3 categories, which are basically location-based. And you've got the big medieval maneuvering in the valley, you know, the big formations maneuvering, charging down the hill and clashing. The thing with battle scenes too is that you have to have a sense of geography. It's riot-style mob kind of brawling, fighting, dirty hand-to-hand sort of street fighting. And then in Ravenhill you've got a series of one-on-one battles for the most part. En el libro, Tolkien especifica los 5 ejércitos con elfos, hombres, enanos, trasgos y lobos salvajes, mientras que en la película hay una división muy diferente. Los elfos del bosque bajo el comando del rey Thranduil, los hombres de la ciudad del lago liderados por Bardo el arquero, los enanos de las colinas de hierro con la capitanía de Dain Pie de Hierro, el ejército de Azog el profanador de Dol Guldur y el ejército de Volgo de Gundabad, con la presencia extra de 900 murciélagos, águilas y un cambiapieles al cual se le podría haber dado un mucho mejor trato en ambas versiones de la cinta. El ejército de enanos de las colinas de hierro debía distinguirse bien de la compañía de Thorin Escudo de Roble, por lo que el proceso del diseño de las armaduras tendrían un aspecto más fiero y rudo, haciendo alusión a las gemas recolectadas en lo profundo de las montañas. Richard Taylor, junto con el equipo de Weta Workshop, crearon la estética de los enanos de Dain Pie de Hierro con alegoría a un jabalí en el estampado de la cresta de los cascos. Peter quite liked the idea of working with a sort of just geometry of almost gemstones. What Nick did is he started to think about the gems that the Iron Hills might pull out of the stone under their mountains, and the incredible talent and skill of an ancient race that could turn these crude chunks of rock into these extraordinary cut stones, and how that might be brought to bear in the armor. Los elfos del bosque, una raza más tosca e intrépida que la fineza y delicadeza de Rivendell y Lórien, tuvieron diseños acorde a su naturaleza más salvaje. En palabras de los diseñadores Alan Lee y John Howe, que han ilustrado a Tolkien por muchos años, las referencias visuales para los elfos en la versión cinematográfica de la Tierra Media se inspiran del Art Nouveau y el uso de elementos naturales. Al ser elfos silvanos, los acabados en las armaduras para el combate serían una combinación entre el metal y la madera. We were looking at the Japanese samurai armor, which is like heavily lacquered wood. And the elves do amazing things with wood, so to me it's such a natural extension really of their culture. As why wouldn't they use wood and treat it in a way that makes it as hard as steel? If you can define a suit of armor by its helmet shape, then often you've found that iconic signature that will help make the entire suit of armor look different. So the key to cracking the elves in the third film was finding an iconic helmet shape. Por su parte, los hombres del lago, al no estar preparados para un conflicto de gran escala, recolectaron la vestimenta bélica de las ruinas de la ciudad del valle, convirtiéndose en el ejército más austero e inexperto de los 5 presentes. It's all about formations. It's all about seeing that this army is lined up against this army. It's like, you know, a big chess game on a vast landscape.
You want to make it easy as possible for people to follow the narrative. Para el diseño de los ejércitos de Azog y Volgo, los orcos principales de la trilogía, el aspecto debía ser grotesco, cruel y violento, con acabados puntiagudos en las armaduras que utilizaban. En El Señor de los Anillos, las hordas malignas de Sauron eran los orcos y los Uruk-hai, siendo estos últimos una raza más avanzada y fuerte, por lo cual el acabado final para vestir a las bestias de Gundabad de Volgo y de la colina de Dol Guldur comandada por Azog mostraría sanguinaria agresividad en las armas, los escudos, los cascos y la protección en el cuerpo. What are the orcs trying to do? They're trying to take the mountain for themselves, aren't they? So they're confronted, but they think they're going after dwarves, and then they find there's men there, and then they find there's elves there, and they sort of are just going to take on all comers, really. But there has to be a strategy to it. I mean, the battle needs... Just like we managed to in Helm's Deep and in Minas Tirith, we sort of managed to lay out a strategy which people kind of could follow in the movie to some degree. Para grabar las escenas de batalla, se requirió una combinación de extensos rodajes en los sets para los actores a mediados de 2013 y una gran cantidad de efectos digitales. Para los planos generales del campo de batalla, el director Peter Jackson, en un acabado de captura de movimiento y con una cámara pequeña en mano, diseñó la mayoría de las escenas a gran escala por la falta del tiempo en la postproducción. And so 2014 saw a fairly intense period of post-production where we're not doing any more live-action filming, but we are now creating a digital filmmaking studio, if you like, in the mocap stage, which allows me to keep shooting the movie in a virtual way. Recurrir a este virtual escenario como último recurso es la más clara muestra de que el estudio encargado de llevar esta trilogía a los cines no fue indulgente con Jackson y su equipo para crear una historia con un amplio margen entre preproducción, el rodaje y la edición de las cintas. Arthog engages our forces, then Bolg sweeps in from the north. The north? Where is the north? Exactly. Ravenhill. Thorin is up there. This was their plan all along. El punto climático de la batalla de los 5 ejércitos ocurre en la colina del Cuervo, guarida de Azog en la que comanda a sus ejércitos a la distancia. Para llegar hay un largo recorrido desde la puerta principal de la montaña solitaria hasta la fría cascada de Ravenhill, pero la escena que enmarca este último tercio es una que fue muy promocionada pero que no llegó al corte de cines: el carro de batalla comandado por cabras salvajes. In the final days of the film, in the workshop, we thought we had run our course. We naturally thought that this was going to be CG, and we were lamenting the fact that we were having to wrap up everything and there wasn't anything left to do. You know, this is a kid's dream come true, building a chariot for dwarves that has weapons on it. It's hard to imagine that anyone on our crew didn't get involved because it was such an exciting thing to make. The fact that our swan song in the 2 trilogies of Middle-earth were being offered the opportunity to build something physical and pretty epic was really special to us. Esta divertida y entretenida secuencia, que culminaría con Thorin, Fili, Kili y Dwalin subiendo a lo más alto de la torre de la colina del Cuervo, transcurre en un río helado con constantes amenazas de trolls gigantes con armadura y wargos hambrientos. La construcción del carro por parte de Weta Workshop fue el último trabajo en las 6 películas, y las grabaciones fueron un deleite para los actores involucrados. Come on, shoot it! Where? Enemy's jump bags! It doesn't have any jump bags! Okay, let's go. En el libro, Bilbo es noqueado y despierta hasta el final de la batalla, perdiéndose la mayor parte del conflicto. En la cinta, eso no podía permitirse, por lo que los guionistas le dieron algo que hacer al personaje de Martin Freeman: dar aviso a Thorin de que el 5º ejército llegaría para emboscar y realizaría un último y fulminante ataque. Ante esto, cómo ser fiel al libro y a la vez darle una conclusión coherente a situaciones completamente inventadas para el lenguaje cinematográfico. We needed a reason to get Bilbo up at Ravenhill. In the book,
He really doesn't do anything in the battle particularly. So we always wanted to do something with him, for him to play his part, which is why we had the hidden army led by Bolg descending from Gundabad. Durante esta secuencia se gestan hazañas imposibles de Legolas al punto del ridículo y un fallido rescate de Kili, sobrino de Thorin, por parte de la elfa Tauriel. Un romance escrito de la nada, con nulo desarrollo narrativo y de las cosas más innecesarias en las 6 películas. Y si de cosas innecesarias hablamos, hay que sumarle la completa inutilidad de un cobarde inservible como Alfred, el segundo al mando del gobernador de la ciudad del lago. Se va como llegó, como una rata de alcantarilla, siendo el peor personaje de toda la franquicia, y con mucha diferencia. La caída de los herederos de Durin es el punto final de la trilogía, por lo que el último día de rodaje, el 26 de julio de 2013, fue dedicado enteramente a los combates en la Colina del Cuervo, y la toma final de la saga entera, realizada por la unidad principal a las 10 de la noche con 40 minutos, fueron para el último esfuerzo entre Thorin Escudo de Roble y Azog el Profanador. Ambos personajes, enemigos íntimos desde la batalla de Moria años antes, perecen al acabar uno con el otro, por lo que Erebor se queda sin rey, momentáneamente. I remember Philippa and Fran and Pete kind of waiting for the moment of, how do we kill this character and how do we make it a significant death? It's not yeah, but it looks sticky down. It's paprika bit slow as well. Retrieve him. It's just okay, my love. Eating this now. You know, it's like the moment when Thorin understands that the only way to kill Azog is for himself to die. And in a funny kind of way, he's at peace with that. Ridding the world of this being was more important than his own life. I think, Rich, it might be fun to experiment with seeing you realise that your only option, you've got to just get that sword out of its trap, as it were, and by doing that you're going to get it in the chest, but at least you've got a chance to get back at him. Bilbo y Thorin ejemplifican lo que fue un compañerismo y amistad forjados con el paso del viaje, de un carácter renuente a la total aceptación, por lo que regresar a Bolsón Cerrado, a los libros y el valorar el hogar por sobre todas las riquezas materiales, convierten al mundo en un lugar más feliz, en palabras del moribundo Escudo de Roble, lejos de toda destrucción y catástrofe. La despedida del Hobbit, el 14º miembro de la compañía, así como del resto de los guerreros enanos, es la conclusión de un legado que deja a Thorin Escudo de Roble, con todo y sus múltiples fallas, como un monarca siempre dispuesto a servir a su pueblo. The king has come unto his own, under mountain, under stone. Send him now unto the deep, unto earth, eternal sleep, under mountain, under stone. Under mountain, under stone. Through all the lands, let it be known. The king is dead. Long live the king! Long live the king! La batalla de los 5 ejércitos concluye con el regreso de Bilbo Bolsón a su querida comarca después de un total de 172 días acorde a lo que dice la novela. Remitiéndonos a lo que dijo Gandalf, se emprendió un viaje de ida y vuelta con muchos cambios internos. Después de un encuentro cara a cara con el terror de Erebor en forma de dragón, así como una cruel y violenta batalla con importantes bajas, el Hobbit regresa a un conocido y tranquilo entorno, con increíbles y traumáticas experiencias sumadas a un anillo de poder. Hey guys, this is bittersweet. You've come to basically say goodbye to Bilbo. Well, if any of you are ever passing Bag End,
Tea is at 4. There'll be plenty of it. Always welcome. Don't you bother knocking. El final de la cinta conecta directamente con el inicio del Señor de los Anillos, previo a la fiesta del cumpleaños 111 del más valiente de los medianos y del viaje de la comunidad del Anillo al Monte del Destino. Un cierre muy digno y emotivo de una película tan difícil de planificar, realizar y concretar. When Bilbo comes back, you know the tone and you know the mood. The scene was very calm, actually. The set was very calm. After all he's been through, and after all, we've been through as the audience, yeah, there is a sense of completion to it, and it's in a sense of full circle. I was thinking of a poignant moment. There's a sense of the journey you've just been under. The plonky kind of way to do it is that you stand there and we hear Gandalf's voice saying, if you do come back, you'll be changed and all that. But it'd be nice to do the essence of that without actually having to have the voice. Maybe there's some clothing scattered on the floor and there's a handkerchief in there. The handkerchief that you never got. When you say, I've forgotten my handkerchiefs. Here, use this. You kind of think, oh yeah, this is just Bilbo and it's Bilbo and and then you think, God, no, he's not the same person that he was 2 films ago. So it's his way of getting back to, this is the life I had before, but like anyone returning from war, it will never be exactly like it was before. Después de una tormentosa época de rodaje, viene el proceso de unificarlo todo, la postproducción. Las películas de la Tierra Media han funcionado en el desarrollo de sus historias en las versiones cinematográficas, mientras que las extendidas otorgan mayor disfrute al público de un producto ya terminado y bien valorado. Con la Batalla de los 5 Ejércitos, las sensaciones del equipo realizador fueron muy diferentes al de las 5 películas que la preceden. El 5 de noviembre de 2014, a 3 semanas de la premier mundial, aún se estaban grabando elementos de combate en una sala de captura de pantalla y varios fragmentos de la cinta estaban sin terminar en efectos digitales ni renderización. Peter Jackson y la gente encargada de montaje y edición no lograron concretar una película que contentara a los realizadores, eliminando escenas originalmente planeadas por el corte de cines, pero que, por falta de tiempo al plazo de entrega, tuvieron que ser recortadas o totalmente descartadas. Hasta la batalla en las puertas de Erebor fue modificada casi al 100%, lo que afectó al desarrollo de la historia, el ritmo de metraje y la credibilidad de una buena creación de efectos digitales, al parecer el 90% de ellos contenido de un videojuego de PlayStation, por el uso evidente de pantalla verde para la mayoría de las secuencias a gran escala. Well, we're close to the end because it's premiere in a couple of weeks, 3 weeks, 2 weeks, I don't know, sometime like that, I don't know. Well, it's actually the 5th of November today, Guy Fawkes Day. It's been a tough few weeks. It's been probably the hardest and toughest post-production on any of these 6 films that we've done. El personaje más maltratado en la trilogía y del cual se pudo explorar muchísimo más fue Beorn el Cambiapieles. La desolación de Smaug otorgó contenido más amplio en la versión extendida, por lo que la tercera parte incluiría más que una simple toma en combate, ¿verdad? So Bjorn's a big favorite for a lot of people. He's an embodiment of nature and a powerful force. He comes in and things change, it's like Bjorn's here, oof, it's all different. In the book, of course, he is the character that in fact turns the tide of the war. Nothing could withstand him, and no weapon seemed to bite upon him. He scattered the bodyguard and pulled down Bolg himself and crushed him. ¡No!
que está solo 30 segundos en la batalla de los 5 ejércitos junto a una breve aparición en el funeral de Thorin, que estaba contemplado incluso un Beorn torturado y enjaulado en Dol Guldur en el rescate de Gandalf por el Concilio Blanco. ¡No puede ser! Si vas a inventar un romance fallido y sin desarrollo alguno, mete creatividad con alguien de semejante poder destructivo como Beorn, que en la versión ampliada de la película tiene una clasificación restringida, por amor de Dios. Muestren a Beorn siendo un animal salvaje en una batalla de por sí sangrienta. Vaya metida de pata. Esta es sin duda alguna la mayor decepción de la trilogía por tal desperdicio de oportunidad. In the theatrical release, we did get a few shots of Bjorn being deposited into the battle and really just causing some carnage. But a lot more shots that we had been designing for the actual theatrical release didn't make it into the film. With the lack of time, we don't have time. Weta doesn't have time to get Beorn in the film for the release. You know, it'll be short, violent, smashing, bashing. It won't be ultimately very long in terms of screen time. Okay. Coming to the end of the theatrical edition was an interesting, emotional roller coaster for us. Sumado a esto, una de las escenas con mayor promoción en los avances y spots de televisión fue la del carro de los enanos en el río congelado. Una secuencia en la que se trabajó por 6 meses y el público no fue el único cabizbajo de no verla en la pantalla grande. I remember being at the premiere. I turned to my wife and said, they've left out the dwarf chariot. I'd be lying if I said I wasn't disappointed that wasn't in the theatrical release. I was a bit gutted. Because it was such an enjoyable scene. And I know there's only so many hours in the day, and even Peter Jackson, who only probably sleeps 2 hours a night for years on end, can only accomplish so much. We tried to put the chariot sequence in there, and what happened is we ended up cutting it down, making it shorter, losing this gag, losing that gag. I just got to the point where I just said, no, wait, stop. This chariot sequence, which was kind of cool once, has now been reduced to virtually nothing. So I just said, listen, let's save the chariot. Let's do the chariot in its entirety. Every single gag we ever thought of for the chariot, let's do that as a big sequence in the extended cut. La película que Jackson quería como versión cinematográfica es la que terminamos viendo en 164 minutos en el corte extendido. La enorme diferencia de calidad es abismal. De haber tenido las 2 horas y 44 minutos en los cines, no quiero ni pensar las cosas que hubieran metido en el hipotético corte extendido. There's a big extended battle sequence between the dwarves and the elves. So you'll see that the battle is actually quite different story-wise than it is in the theatrical version. Después de Neil Finn con la canción de la montaña solitaria y Ed Sheeran con Icy Fire, tocaba una melodía que rindiera tributo a lo construido por más de una década. La elección fue la de Billy Boyd, actor y músico escocés, para dar un broche de oro a las 6 películas de la Tierra Media. Interpretó a Peregrine Took en la trilogía del Señor de los Anillos en los inicios de los años 2000. Más perfecto cierre de círculo imposible. Como dato curioso, para el primer tráiler de la Batalla de los 5 Ejércitos se eligió Edge of Night, la canción de Pippin en El Retorno del Rey, para dar así un toque nostálgico y emocional sobre una magnífica saga cinematográfica que iba a llegar a su fin. We wanted Billy to do it because it was the handing over from The Hobbit to the Fellowship of the Ring, of which he's obviously a very significant part of the trilogy that's about to come. We knew that it was going to be the voice of Bilbo, finally, to end these films on. Night is now falling, so ends this day. How do we build it? How do we talk about Bilbo talking about his fallen friends, but then talk about the road and have the Shire in there and have the world of Tolkien, you know? So that's what we're trying to work out today. El estilo de la canción traducida al español como El Último Adiós, de acuerdo con la gente involucrada, era folclórico, con un aura céltico, por lo que se usaron instrumentos alusivos a ese toque musical. La grabación de voz tuvo lugar en los estudios Park Road Post, en Wellington,
Nueva Zelanda. El arreglo instrumental que sonaría con Billy Boyd fue grabado en el Abbey Road Studios con un total de 60 músicos. La intención de esta pieza en la franquicia era crear una sensación de hogar, pero con una mezcla de añoranza por las aventuras vividas y también rendir tributo a compañeros caídos en el viaje, así como darle el último adiós a los fanáticos alrededor del mundo. It's difficult because we're trying to get a kind of hobbity sound, Shire, but yet still keep the world of Middle-earth, and it's difficult how to get the mix right. But I think Victoria's doing a lovely job of bringing in the right instruments and great players, and I think we're really getting there, Una canción perfecta para concluir un extraordinario recorrido en la Tierra Media de Peter Jackson. It's important that we somehow touch on not only Battle of the Five Armies, but also themes of Tolkien. It was about home, the need for Bilbo to turn for home. His understanding that in doing so, he's leaving behind everything that he shared with these people. And that's how I think we felt with the audience who've lived through these and followed these films for the last 14 years. It is the final farewell to the fans, and so really the song is as much written for the fans who have been so supportive of us as it is to anything. Fran knew that this was about saying goodbye, understanding that your part in the story, that your part in that journey is done, and that you have to separate, you have to say goodbye. El 1 de diciembre de 2014, después de un tortuoso proceso de postproducción, Leicester Square, Londres, fue el lugar que albergó la premier mundial de la Batalla de los Cinco Ejércitos, sexta y última cinta de la saga de la Tierra Media de Peter Jackson, con la presencia del cineasta neozelandés y los actores Martin Freeman, Ian McKellen, Orlando Bloom, Richard Armitage, Benedict Cumberbatch, Luke Evans, Evangeline Lilly, entre otras celebridades. Tras un rodaje extenuante y diversos momentos de tensión, el producto final era presentado ante la crítica, que otorgó opiniones divididas ante la conclusión de la historia. Por un lado, se elogiaba el frenético ritmo del metraje, pero también se puntualizaba la falta de corazón a una cinta más espectacular que coherente en el desarrollo de sus personajes. Resultó ser la más corta de la franquicia, incluyendo El Señor de los Anillos, con una duración de 144 minutos en el metraje de cines, comparado a las 2 horas y 44 minutos de la versión ampliada, que mejora en demasía el producto estrenado en diciembre de 2014. I hope that when you do get to see the movie that you enjoy it, because we make it for you, we make it for the people who are in these streets, for our fans, for the people that enjoy these movies, and I hope that you like this one. La película obtuvo una taquilla doméstica de $255 millones y un restante aproximado a los 685 millones, con un total superior a los $950 millones a nivel mundial, junto con una nominación al Oscar por Mejor Edición de Sonido. El presupuesto de la cinta fue de $250 millones, por lo que la taquilla mundial fue 3.8 veces mayor a la inversión monetaria. La Batalla de los Cinco Ejércitos se estrenó en cines el 11 de diciembre de 2014 en Nueva Zelanda, el 12 de diciembre en el Reino Unido y el 17 de diciembre en los Estados Unidos. Sin duda, un estreno muy esperado por los fans de la Tierra Media que daban un adiós definitivo a la saga dirigida por Peter Jackson. Well, I'm not going to miss him. He's going to be around. He's been around for 7,000 years. Don't worry, Gandalf's not going anywhere. The success of the films is because we've cottoned on to what they like, and they like moral stories about good people trying to do the right thing, not always making it, but having a go. And they all love Gandalf, so it's not over. Wherever I go, Gandalf's there. Como modo de conclusión, es necesario destacar el legado cultural de la franquicia
a nivel cinematográfico. La trilogía del Anillo, lanzada en época decembrina entre 2001 y 2003, obtuvo un total de 17 premios de la Academia, con un récord para El Retorno del Rey, ganadora de los 11 galardones a los que fue nominada, empatando con Titanic y Ben-Hur como el largometraje más ganador en la historia de la Academia. Casi una década después, Peter Jackson se embarcó en un viaje al que abordó como capitán de último momento, al ya no estar el director original, el mexicano Guillermo del Toro. Pese a las múltiples dificultades y que la trilogía precuela no tiene el nivel de la historia del Anillo Único, El Hobbit es una saga bastante disfrutable, con sus respectivos errores narrativos e invenciones sin sentido, pero que puede uno ver una y otra vez, y más aún en época de Navidad. Thank you to everybody, an incredible cast, incredible crew. Seems like a lifetime ago that I had to do this speech at the beginning of the shoot. Oh, God, it was a long time ago. You know, as a director, it can be kind of a lonely job. You know, at times you feel like you're by yourself trying to solve problems, but then everybody steps in and suddenly I realise I've got this incredible support and all of you guys have got my back and you're behind me. And for that I'm incredibly grateful. Thank you. Las 6 películas de la Tierra Media de Peter Jackson han sido un viaje espectacular, que demuestran la riqueza del universo de J.R.R. Tolkien a nivel argumental, narrativo y de exploración de mundos, por lo que el público alrededor del planeta le estará eternamente agradecido al escritor nacido en Sudáfrica por tan vasta imaginación, y a Peter Jackson, junto con la enorme familia de Nueva Zelanda, desde maquillistas, artistas conceptuales, hasta los magos de Weta Workshop, por haberla trasladado a la pantalla grande por más de 10 años. Okay, now here we go, Ian. This is your last take as Gandalf. Action. Y hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, les invito a que se suscriban al canal, compartan con su gente, denle me gusta y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Sin más por el momento, queridos elfos, magos y hobbits, les deseo una muy feliz Navidad. Ángel Garmendia para todos ustedes y espero que estén muy, pero que muy bien. One day I'll remember everything that happened. Those who survived and those that did not.